Y bien, vamos a hablar de un tema muy importante que precisamente genera mucha controversia, sobre todo en Latinoamérica, muchas unidades derivado a que neuromonitoreo nos habla en una gran parte de la tecnología y que desafortunadamente derivado a la situación económica que se vive en muchos hospitales de Latinoamérica, a veces no contamos con ello. Entonces buscaremos dar algunas estrategias que puedan servirnos también. Bien, hablando de monitoreo multimodal tal cual, bueno, ¿qué es? Bueno, es el uso de herramientas múltiples para el monitoreo neurológico del paciente con lesión cerebral. Entonces, como vemos aquí en esta imagen de fondo, existe una diversidad de tecnología que nos puede ayudar a valorar y a determinar las pautas y los objetivos del tratamiento y del cuidado de enfermería en este tipo de pacientes. El objetivo de ello, bueno, pues será la integración de un diagnóstico para ofertar un tratamiento y un cuidado con un enfoque que integre las variables del monitoreo neurológico multimodal para mejorar el pronóstico del paciente ante una lesión cerebral traumática. Entonces yo les comento, existe una diversidad, que es lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos de este monitoreo también? Pues detectar el deterioro neurológico antes del daño irreversible. Hoy en día existen dos modelos precisamente que acerca de buscar esta tecnología hacia prevenir, a detectar el daño antes de que realmente esté instaurado. Y ahorita lo vamos a ver en parte de la lesión cerebral. Individualizar toma de decisiones terapéuticas es muy importante. Esto nos va a permitir saber exactamente qué es lo que requiere el paciente. Eso es como, por ejemplo, algunos paneles que nos hablan, por ejemplo, sedación cero, de dar exactamente lo que requiere el paciente, ni en infrasedación ni en sobresedación, por poner un ejemplo. Aquí también buscamos lo mismo, que acorde a las alteraciones hemodinámicas o metabólicas que tenga el paciente, pues podamos adecuar el tratamiento lo mejor posible. Y sobre todo lo más importante es evitar que se dañe, ¿no? Recordemos que el cerebro es una de las partes fundamentales y que, bueno, desafortunadamente también el tiempo de sobrevida, por ejemplo, sin oxígeno, sin glucosa, pues es muy, muy corto. Esto es lo que nos hace que tengamos que tener un apego muy importante en el manejo y en el cuidado del paciente y detectar cualquier alteración o variación que tenga nuestro paciente. Monitorear las respuestas terapéuticas a algunas intervenciones es muy importante, sobre todo en los enlaces de turno. Hoy en día, inclusive se sugiere mucho que trabajemos a través, los enlaces de turno a través de la metodología SBAR, que nos permite precisamente conocer y detectar lo que es necesario para nuestro paciente, poder decir que a lo mejor las intervenciones que hemos hecho no hemos obtenido una buena mejoría, una mejora en la perfusión cerebral, o que la TA media no se encuentra adecuada, que a lo mejor el paciente está hipertérmico, que sabemos que va a generar un mayor gasto metabólico, etcétera, ¿no? Mejorar el resultado neurológico y calidad de vida de los supervivientes, sobre todo esto es muy importante porque muchas ocasiones hay personal que no le gusta trabajar con el paciente neurológico porque, bueno, muchos comentan que son pacientes poco recuperables. Entonces aquí lo importante es la intervención lo más prematura que se pueda para precisamente que el paciente podamos reintentarlo a una vida, ¿no? Diseñar e implementar protocolos de manejos institucionales. Recordemos que existe una diversidad en los protocolos, existe una diversidad en la tecnología, como lo veíamos en la primera diapositiva. Aquí lo importante es que busquemos que tropicalicemos la información acorde a lo que nosotros tengamos, acorde a nuestros lineamientos. Por ejemplo, si hay alguna terapia farmacológica que tengamos que implementar acorde a los medicamentos que nosotros manejamos. Si es un procedimiento, bueno, capacitar y tener el procedimiento acorde a la marca con la que estemos trabajando. Eso es muy importante. Si bien existen una diversidad en protocolos o una diversidad de alternativas o estrategias, tenemos que tropicalizarlas tropicalizar es adecuarlas a las instituciones, ¿no? A lo que tengamos. Si bien el monitoreo multimodal se fija más en el paciente con trauma, definitivamente, en el trauma cráneoencefálico, también lo podemos encontrar en pacientes con hemorragia subaracnoidea, con pacientes con accidente cerebrovascular o en pacientes inclusive con algunas tumoraciones, ¿no? Entonces, el monitoreo multimodal, bueno, por lo
podemos utilizar en diferentes. Sin embargo, a resaltar que generalmente lo abocamos hacia lo que es el trauma, ¿no? Y precisamente hablando del trauma, recordemos, por ejemplo, aquí ETLS nos habla un poquito de recordar la parte de la lesión cerebral, ¿no? En donde puede haber una lesión focal y una difusa, va a depender del tipo de concusión o la lesión o no, axonal que se puede generar. Y en la parte focal, bueno, si es contusión, laceración, hemorragia y qué nos puede dar en un dado momento. Esto nos ayuda sobre todo porque lo que tenemos que evitar es que exista una lesión secundaria. Si bien ya está la lesión presente de manera primaria, es adelantarnos y controlar esa parte de las complicaciones que nos puedan generar una lesión secundaria. Yo les comentaba que existen dos modelos en el manejo del neuromonitoreo multimodal y bueno, generalmente el tradicional es este que vemos del lado izquierdo, donde vemos el ingreso a la UCI, donde una lesión primaria, una lesión secundaria, que ya lo marcamos hace unos instantes, y bueno, surge la evolución del daño neurológico, donde pues, pueden generar algún umbral de alarmas, un deterioro neurológico, y generamos una intervención que esto nos genera un impacto por el daño sostenido. Sin embargo, hay otros modelos que nos permiten generar o prevenir precisamente el tipo de lesiones que pudiera tener nuestro paciente neurológico en el momento, ¿no? Y precisamente este modelo nos habla del modelo ideal. Aquí vemos las diferentes herramientas que podemos utilizar, desde la saturación del lóbulo de la yugular, Doppler, glucosa, lactato, glutamato, electroencefalograma, por ejemplo. Y aquí buscamos que el paciente ingrese a UCI y que ingrese en una etapa temprana. Si bien ya está instaurada la lesión primaria y probablemente la secundaria, es aquí exactamente inmediatamente detectar el daño fisiológico, cuál es el daño que tiene el paciente y generar la intervención. Si se dan cuenta, a diferencia con el modelo tradicional, aquí en el modelo tradicional generalmente el paciente ya presenta algún deterioro específico. Aquí, desde el momento que se presenta la lesión secundaria, nosotros tenemos que determinar las variables que nos puedan generar alguna alteración en el paciente y detener la complicación. Entonces, la intervención busca precisamente que no exista un gran deterioro neurológico, que busquemos una fisiología en el rango normal, que la lesión secundaria, si bien va a estar presente, la podamos minimizar, y con esto podemos minimizar de manera en cascada el impacto o las lesiones futuras que pueda tener el paciente. Y obviamente aquí vamos a tener un paciente con una mejor calidad de vida el día de mañana que nuestro paciente sea egresado. Entonces es importante esto porque, bueno, esto nos va a dar mejores resultados en la calidad de vida de nuestros pacientes. Bien, es importante aquí que retomemos este término de hipoxia tisular cerebral, porque es importante saber que es un elemento que se genera en muchas ocasiones en el paciente y tenemos que a veces prevenir esta parte y determinar que no se presente, ¿no? Y el conocerlo es saber cuáles serían los diferentes causas que nos pudieran generar, por ejemplo, una hipoxia isquémica, donde obviamente sabemos que hay una disminución del gasto cardíaco, del flujo sanguíneo cerebral. Esto nos puede afectar y esto es importante porque desde aquí vamos a poder valorar qué es lo que tenemos que monitorear, ¿no? Si sabemos que el gasto cardíaco o el flujo sanguíneo cerebral se está disminuyendo y esto va a impactar y nos puede generar una hipoxia isquémica, bueno, pues determinamos cuáles son las mejores estrategias para las herramientas en el monitoreo multimodal. Por ejemplo, una hipoxia baja extractividad de oxígeno puede ser por una hipoxia hipoxémica, por una presión arterial oxígena baja, una anémica donde la concentración efectiva de hemoglobina es más baja, una hipoxia por alta afinidad donde la afinidad de la hemoglobina del oxígeno se a un valor de P50 en la gasometría arterial, la cual está saturada un 50% de la hemoglobina, una hipoxia por Shunt, cuando se hacen estos cortocircuitos arteriovenosos, una puede darse por una hipoxia por hipoperfusión, cuando hay un aumento de la distancia entre el eritrocito hasta la mitocondria, ese famoso swelling endotelial, donde puede generarse por edema perivascular, intracelular o intersticial, por colapso de los capilares, por presión o obstrucción por microembolias, la hipoxia citotóxica, aquella que se genera por diversos agentes precisamente tóxicos, que lo que nos van a hacer es inhibir la enzimática de los citocromos necesarios para la reducción del oxígeno en la mitocondria. Una hipoxia por desacoplamiento, en donde hay una condición que determinados agentes interfieren sobre todo en el acoplamiento y en la generación del ATP, ¿no? O una hipermetabólica, precisamente donde se genera el incremento de la hidrólisis del ATP y pues va buscando un equilibrio, ¿no?
Sin lugar a dudas, esto nos va a permitir saber hacia dónde se dirige. Y aquí es lo importante, porque con todo esto nosotros podemos ver siempre, recordemos que debemos de tener una historia clínica de enfermería completa que nos permita conocer las características reales de nuestros pacientes, que nos podamos conocer algunas comorbilidades o algunos otro tipo de tratamiento, sobre todo ahorita que tenemos una nueva enfermedad tal cual como lo es COVID, ¿no? Porque imagínense agregar un paciente con COVID que a lo mejor generó ya un síndrome post-COVID o a lo mejor inclusive está en un launch COVID o un low COVID o el famoso COVID extendido y que a lo mejor aparte trae una lesión cerebral por algún accidente, por ejemplo, un trauma encefálico, ¿no? Entonces aquí tendríamos que buscar por los escenarios porque esto nos permite ver la complejidad que tiene el paciente. Pero bueno, hablando, ¿qué estrategias podemos tener? Bueno, hay que evaluar el daño neurológico, sin lugar a duda. La parte de las escalas, la parte clínica es muy importante en la valoración de los pacientes. Hacer también el apoyo, obviamente, de las imágenes de red de diagnóstico nos ayudan mucho. En la parte sistémica, bueno, hay que medir importante la presión arterial media, ver cómo están esos flujos, la saturación arterial de oxígeno, cómo está el dióxido de carbono, la temperatura. Sabemos que por cada grado nos va gastando más metabolismo, la glucosa, que es imprescindible también para el manejo y la sobrevivencia del cerebro, ¿no? En volúmenes intracraneales, bueno, pues hay que ver cómo se encuentra la presión intracraneal, en perfusión cerebral, a lo mejor la oximetría cerebral, en metabólico vamos a buscar a lo mejor hacer una microdiálisis, oximetría del bulbo de la yugular, el NIS, por ejemplo. En electrofisiológico podemos hacer electroencefalograma, los potenciales evocados. Esto nos permite hacer una integración, un análisis de datos y un plan terapéutico. Entonces, veamos cómo un solo paciente pudiéramos buscar desde cada una de estas variables, daño neurológico, sistémico, volúmenes, y con base a ello poder elegir las herramientas necesarias para el monitoreo multimodal, que sí o sí tenemos que estar buscando y previniendo para evitar que el paciente tenga un daño neurológico mayor. Entonces veamos cuánto es lo que tenemos que realmente trabajar en cualquier paciente neurológico. Y con esto tenemos que implementar precisamente los objetivos del cuidado. Aquí tenemos que ver hacia dónde enfermería vamos a implementar las herramientas y nuestros objetivos de cuidado, cuáles son nuestras metas, a dónde vamos a llegar. Y esto es muy importante que lo tengamos y que lo tengamos marcado inclusive en nuestra hoja. ¿Por qué? Porque cuando yo entrego un enlace, yo puedo decir que a lo mejor nuestro paciente no lo entrego con una buena meta, que a lo mejor en la parte de la normotermia el paciente lo entrego hipertérmico y ha generado mayor aumento de flujo, disminución, o cómo ha impactado, cómo se encuentran las variables, qué intervenciones he hecho y que a lo mejor no han generado un buen impacto, ¿no? Y es importante porque tenemos que ver la parte de la presión cerebral, el flujo, cómo se encuentra la entrega de oxígeno, cómo se encuentra el metabolismo y cómo está funcionando finalmente la parte cerebral, que eso es una parte fundamental. Y obviamente, una vez que yo implemente y determine estas situaciones, tengo que llevar a mi paciente a estas famosas 6N, ¿no? Que estas mismas se pueden convertir en 6Hs. Esto lo pueden ver en algunos protocolos que los manejan tal cual es como 6Hs en otra nomenclatura, pero finalmente es exactamente lo mismo porque normocamia hablan de hipercamia, normoxemia hablan de hipoxemia, etcétera, ¿no? Ya tal cual el problema que se va dando. Aquí lo que estamos buscando es llevar al paciente a una normotermia, una normonatremia, buscar un equilibrio entre 135 a 145 equivalentes por mililitro, buscarlo a una normovolemia en donde podamos buscar una PVC entre 10 a 12 centímetros de agua, una perfusión será entre 70 milímetros de mercurio, una normotermia con una temperatura central menos a 35,5, una normoglucemia que la podamos manejar entre 80 y 140, que nos permita generar un buen metabolismo, una normoxemia con una presión arterial de oxígeno mayor a 90, una saturación de oxígeno mayor a 95, y buscar llegar al paciente a una normocapnia con una presión arterial de dióxido de carbono entre 35 a 40 milímetros por mercurio. Entonces, es importante que tengamos esto porque estas van a ser nuestras metas realmente de cuidado. Obviamente no siempre las vamos a llevar y es importante que en los análisis de turno podamos definir hasta dónde estamos llevando o llegando con este tipo de metas, ¿no? Y yo les comentaba precisamente en esta parte, volvemos a reforzar
en evaluación sistémica que puedo hacer, en estado neurológico, por ejemplo. Habrá en la parte clínica las valoraciones, la escala de coma de Glasgow, FOR, que FOR nos da muy buenos resultados, imágenes, a nivel de presión intracraneal, obviamente la medición de la presión intracraneal, a nivel de flujo sanguíneo cerebral, a nivel de autorregulación cerebral, a nivel de oxigenación cerebral, el famoso PTO2, la situación del bulbo yugular, ya hablamos de la microdiálisis o la actividad eléctrica. Entonces, si se dan cuenta, es importante que todos estos elementos, todas esas variables y características las tenemos que implementar en cualquier paciente neurológico y sobre todo nuestros pacientes que tienen este tipo de monitoreo multimodal, que bueno, pues es importante conforme a los nuevos protocolos, que era lo que yo les comentaba, que el paciente podamos hacer una intervención lo más temprano posible para evitar que el paciente llegue a una lesión secundaria, a una lesión cerebral importante que sea irreversible. Mucha parte de este tipo de pacientes derivados, que son traumatismos craneoencefálicos, requieren requieren de un procedimiento quirúrgico. La mayoría son de tipo descompresivo y que, bueno, aquí es donde en algunos momentos se ocupa este tiempo también para poder dejar algunos drenajes, algunos sistemas de monitoreo, y que bueno, también es importante a nosotros como intensivistas, y tenemos que ir cambiando esta perspectiva, interconsultar con la enfermera quirúrgica para saber exactamente qué se realizó, o inclusive si vemos que a lo mejor el paciente está drenando demasiado, si el drenaje lo vemos a lo mejor más largo de lo común. Recordemos que hoy en día la enfermería tiene más de 11 especialidades que se puedan generar, y tenemos especialidades, pues hay que interconsultar. Si requiero interconsultar yo como neuróloga al intensivista, o necesito interconsultar a la quirúrgica, debo de hacerlo. Eso es lo que estamos buscando, que hoy en día esto nos va a permitir mejorar el cuidado. No se trata de decir no sé, sino se trata de mejorar el cuidado, y esta parte la tenemos que cambiar. Cada quien tiene por ello una especialidad y tenemos que evaluar. Esto nos permitirá conocer e identificar muchas cosas en el paciente. La parte de la evaluación clínica, bueno, tenemos que ver el estado de conciencia sin lugar a duda, cuál es el déficit motor y cuál es la respuesta pupilar, ¿no? También cuál es el déficit sensitivo. Hay que ver si solamente es la parte motora, si es la parte sensitiva, si está en dominó, en efecto dominó, inclusive es un poco común, pero a veces se genera como un efecto de zigzag, en donde algunas personas en efecto de zigzag sienten o no sienten. Entonces es importante manejar este tipo de situaciones. Obviamente yo hablaba de la escala de Glasgow, que bueno, pues solamente la menciono porque es más que conocida para las áreas críticas, y la escala de Ford precisamente nos permite hacer las valoraciones adecuadas en ese tipo de pacientes en la parte neurológica. Obviamente no podemos dejar de lado toda la parte pupilar, la parte de motricidad, de la sensibilidad, y obviamente conocer los pares craneales, cómo se encuentran afectados, y tendríamos que hacer una valoración continua de esto y que quede finalmente evidenciado en nuestros registros, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, ¿por qué? Porque esto nos va a permitir que yo, cuando ingrese al siguiente turno, pueda ver el historial de cómo se ha comportado el paciente, ¿no? Y a lo mejor poder de manera multidisciplinaria colaborar en nuevas metas terapéuticas o de cuidado. Obviamente el reflejo pupilar, conocer qué nos puede estar dando, si son reactivas, no reactivas, mióticas, si están midiátricas o mióticas, pero si están reactivas o no están reactivas, si están puntiformes, si la midriasis o la miosis es unilateral, es bilateral. Bueno, y cada uno nos puede generar diferentes lineamientos de alguna patología, ¿no? Por ejemplo, aquí unas puntiformes reactivas, a lo mejor posiblemente intoxicación por opiáceos, una hemorragia protuberancial, etcétera. Es importante porque a veces, yo les comentaba, este tipo de pacientes no solamente traen a veces un solo problema, ¿no? A veces, por ejemplo, el trauma craneoencefálico a nivel mundial ha aumentado mucho por el manejo de las famosas motocicletas, ¿no? Y a veces la gente viene bajo influjo de drogas, bajo influjo de medicamentos, bajo alcohol, etcétera. Entonces es importante a veces conocer este tipo de situaciones, ¿no? Y que podamos reaccionarlas. Obviamente tendremos que valorar en la parte clínica si hay datos de fracturas de base de cráneo, un hemotímpano, equimosis retroauricular, que aquí lo vemos las imágenes, una equimosis periorbitaria, famoso signo de Mapache, la retroauricular, que nos genera el signo de Bartel, los pares craneales, si hay otorrea o rinorrea. Es importante conocer todo esto, ¿no? O si es
con sangrado, ¿no? Obviamente los signos vitales, como en todo tipo de pacientes, es fundamental en el manejo. Yo siempre les pregunto, ahorita no se puede poner tipo de foro virtual, pero siempre les pregunto que cuántas veces han tomado signos vitales. Y todos, creo que es algo que no cuantificamos en las actividades de enfermería, ¿verdad? Y entonces les digo, bueno, entonces por lo tanto somos expertos en la toma de signos vitales. Y a veces se llegan aún así a cometer algunos graves errores en el manejo de esto, ¿no? Si bien el paciente neurocrítico en muchas ocasiones está bajo monitoreo total, y a veces olvidamos esa parte práctica de tomar los signos, recordemos, y esto es como una medida de seguridad en el cuidado del paciente, siempre tienen que hacer una toma basal tradicional. ¿A qué me refiero? Que aunque tenga el monitoreo, yo le pongo el estetos, tomo la frecuencia cardíaca, tomo respiración. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchos casos y situaciones de eventos adversos en donde a veces los monitores están marcando una cifra o de repente inclusive hasta un monitor apagado, esos monitores apagados que tenemos, que deben de estar encendidos pero no conectados a paciente, perdón, y que de repente vemos que tiene saturación, tiene trazo electrocardiográfico y no hay paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque son monitores que a veces no tenemos con una calibración adecuada. Entonces, por eso es importante. ¿Cuántas veces hemos visto infusiones de pseudonalgesia, de nutrición parenteral, que la bomba dice, un ejemplo, 10 mililitros por hora y literal la pantalla dice que faltan 20 mililitros, por ejemplo, 100 mililitros, ¿no? Y nos damos cuenta que ya no hay nada en la solución. Entonces, es importante siempre hacerlo. ¿Por qué? Porque el paciente neurológico, yo les comentaba, es muy delicado y es muy importante salvaguardarlo, la integridad del cerebro. Todo es tiempo, recuerden que el tiempo es cerebro, ¿no? Entonces, es importante saber que en verdad los valores que me está dando el monitor son los reales para nuestros pacientes, ¿no? Obviamente podemos hablar de la presión arterial invasiva, es importante la parte del manejo, de calibrar precisamente los monitores, de fijar adecuadamente, de ver que no traiga datos de compromiso neurovascular distal, de conocer si en verdad está adecuadamente fijada, de cuánto tiempo es el tiempo de sobrevida que le vamos a dar acorde a los protocolos de las líneas arteriales, si vamos a utilizar obviamente el sistema de heparina, obviamente que realmente sea a la adecuada concentración y sobre todo lo más importante con esto, una vez calibrado adecuadamente nuestro monitor, bueno, ver que al monitor lo llevemos siempre a hacer estas pruebas de llevarlos a cero para que de calibración, pues, que nos permita conocer y conocer sobre todo las ondas. Aquí es algo muy importante. Inclusive hay una hoja en alguna unidad hospitalaria que me gustó mucho porque una vez, dos veces al turno una enfermera, aunque se vea un poquito raro, pero dibuja la onda que tiene al momento que toma el registro. Son las 10 de la mañana, dibuja la onda que tiene y después entonces pasa el jefe y el jefe hace el análisis de esa onda, ¿no? Que es muy importante, no solamente ver la cifra que nos está dando y esto es en cualquier tipo de monitoreo, ¿no? No solamente la cifra que nos está arrojando un monitor, sino también qué tipo de onda es la que tiene, porque cada onda nos puede dar datos importantes de deterioro en los pacientes. Recordemos que inclusive en equipos de respuesta inmediata nos hablan, ¿no? Tenemos 4 a 6 horas en un paciente se llega a deteriorar en promedio, ¿no? El monitoreo cardioneurológico, bueno, es importante, podemos utilizar algunos sistemas de sensores, por ejemplo, aquí tienen este sistema Vigileo, donde vemos el gasto cardíaco en cuanto se encuentra, el índice cardíaco, las resistencias vasculares, entonces es importante, aparte de conocer, bueno, conocer las cifras. Y fíjense que inclusive en algunas áreas en donde no estamos tan acostumbrados a manejar este tipo de monitoreos, hay muchos lugares donde han institucionalizado unas tarjetitas enmicadas, donde traen los datos de valores normales que nos debe de dar este tipo de aparatos y qué puedes hacer en un dado momento, ¿no? O sea, si el gasto cardíaco está en tanto, a lo mejor puede ser esto y esto. Muy sintáctico, sin tanto, y nos sirve siempre de apoyo, porque inclusive a veces en algunas instituciones el paciente neurológico no es tan común o a lo mejor otro tipo de patologías, y esto nos ayuda demasiado a poder inclusive valorar cómo se encuentra el paciente. Y no es malo, al contrario, nos sirve de reforzamiento siempre, ¿no?
En la parte del monitoreo cardiorrespiratorio, bueno, pues ver cómo se encuentra acoplada o cómo está si existen las sincronías o no ventilatorias, sobre todo cuando tenemos estos pacientes con hipertensión intracraniana, cómo se encuentra la capnografía. Es importante, podemos valorar a través de diversos protocolos, taxonomía de la ventilación mecánica, etcétera. Y esto influye en todo en el monitoreo cardiorrespiratorio, desde ver si tiene filtros, si está adecuadamente conectado, si no hay fugas, los sistemas de aspiración que tenemos, que deben ser cerrados, si tiene algún sistema de flujo de humedad, etcétera. Entonces, todo esto nos va a ayudar a saber cómo, porque recordemos que estábamos buscando precisamente que el paciente no tuviéramos con una hipercapnia, ¿no? Hablamos también de la monitorización de la saturación de oxígeno y es importante aquí tan solo conocer cómo se encuentran, vuelvo a lo mismo, las curvas. Si la verdad la curva me está dando una adecuada medición o inclusive, ¿no? Hay muchos saturómetros que a veces, inclusive si ustedes los cambian, nosotros lo vimos ahora en COVID de una manera que no lo hemos descrito en la parte oficial, en artículos, pero si un paciente tiene un daño pulmonar, si cambiaba, si el daño pulmonar es izquierdo, y tomamos ahí la saturación era menor obviamente que al derecho, al brazo derecho. Entonces, bueno, esto es algo que nosotros hemos encontrado de manera circunstancial. Entonces es importante aquí saber valorar que la oximetría se encuentra adecuada, tanto en la colocación, así como los valores que nos puede dar. Inclusive la OMS tiene un manual muy interesante que nos habla del manejo precisamente de un oxímetro, que pareciera ser muy sencillo, que ahora inclusive mucha gente parece ser que lo maneja, pero lo importante es saber interpretarlo, ¿no? El monitoreo de la prevención de las crisis convulsivas, bueno, aparte de iniciar con el tratamiento preventivo anticomicial o el manejo de la protección neurológica con algunos en la parte farmacológica, bueno, podemos hacer el monitoreo a través de este tipo de electroencefalogramas que nos permitan conocer algunos impulsos que nos puedan dar indicios de alguna crisis convulsiva, ¿no? El monitoreo, obviamente, de la pseudoanalgesia, ya les comentaba, aparte hay que apegarnos un poquito ahora a los estándares de sedación cero, donde nos habla de que el paciente no debe estar ni en infrasedación ni en sobresedación, sino lo ideal es acorde a las necesidades y requerimientos, ¿no? Ya una sedación profunda, bueno, hablábamos de un término que se ocupa exclusivamente para la parte terapéutica, ¿no? Aquellos pacientes que está muy indicado una sedación profunda con hipertensión intracraneana, obviamente, aquellos pacientes con un síndrome respiratorio agudo, por ejemplo, ¿no? Hay que buscar la correlación entre las diversas ondas y frecuencias armónicas, y se expresa con el valor de la sincronía lento-rápido, y bueno, el índice espectral de la sedación normal entre 40 y 60, también conocer el tipo de diadema que se tiene. Hay dos diademas diferentes, hay una unilateral, una bilateral, que también es importante que al momento de colocarla se coloque. Afortunadamente, estos sistemas ya traen inclusive en algunos el dibujito que nos permite decir exactamente en dónde se debe de colocar y cómo debemos de colocarlo, ¿no? Porque es importante siempre verificar al ingresar a un turno, cuando recibo al paciente, tengo que verificar que todo el sistema de monitoreo debe de estar debidamente colocado, que todo el sistema de monitoreo, que todas las tubuladuras, que todos los circuitos estén debidamente conectados, porque aquí es donde a veces también cometemos muchos errores, ¿no? Y bueno, obviamente el índice biespectral, que es el sí o sí para uso del paciente neurológico, pues nos permite valorar la profundidad de la sedación y bueno, saber qué tan profundo se encuentra nuestra sedación conforme a estos valores que yo sé que los conocemos perfectamente, ¿no? Es parte del monitoreo. En la parte de este monitoreo también tenemos importante el cuidado y el manejo de los drenajes. Conocemos muchos sistemas de drenaje. Vuelvo a comentar que muchas unidades hospitalarias quisiéramos contar con toda la tecnología que nos hablan, los sistemas multimodales. Tenemos subdurales, subgliales, ventriculostomías, devastación ventriculoperitoneal, expulsión en lugar. El famoso PERIFIC, que en realidad hoy en día ya no se utiliza tanto, ¿no? Sin embargo, aquí muy importante, a veces ni siquiera contamos con estos sistemas hidroestáticos o electrónicos que nos permitan la medición, por ejemplo, de una presión intracraneal o de obtenerlo, ¿no? Y a veces inclusive salen con este tipo de famosos guantes, que es importante también conocerlos. ¿Por qué conocerlos? Sabemos que este turno, este dedo se debe medir por 24 horas. Entonces, aquí es importante
porque en teoría tiene 5 dedos porque no debería durar en teoría más de 5 días ese drenaje, y que si nosotros hacemos un drenaje de cada uno de estos dedos, tendríamos que colocar, ya sea con una cinta de lino, como aquí lo vemos, se abre el dedito, obviamente, y se puede drenar y cuantificar adecuadamente. Pero idealmente no debería. Si estamos viendo que ya inclusive un dedo está lleno o dos en un solo turno, bueno, pues obviamente estos son datos de alerta que debemos de saber. Entonces es importante también conocer qué fue lo que se hizo al paciente, se va a saber si va a estar drenando mucho material hemático o no, ¿no? Entonces, este tipo de drenaje nos ayuda mucho, pero hay que también saberlo utilizar, no nomás es que el guante esté por usarlo, ¿no? También hablamos hoy en día, enfermería implementado mucho en esta parte del monitoreo. Hoy en día, en muchas unidades hospitalarias, ya enfermería realiza la medición de la vaina óptica, y bueno, pues que nos permite conocer la correlación de la presión intracraneana y conocer cómo se encuentra. Generalmente la vaina debe estar entre 5.2 y 5.9 milímetros, y se correlaciona obviamente de manera importante. Es una prueba de especificidad del 95 y de sensibilidad del 95, especificidad del 80%, que inclusive yo les comentaba, hoy en día en algunas unidades ya lo realiza enfermería, ¿no? La medición de la saturación del oxígeno del bulbo de la yugular, obviamente aquí vemos el catéter que se coloca precisamente llegando al bulbo de la yugular, en donde nos va a permitir dar un indicador de extracción de oxígeno, y que este nos permite conocer que si está normal entre 55 y 75%, pues ahora tenemos mayor a 75, hablamos de un hiperflujo, una hiperperfusión o una isquemia global cuando tenemos uno menor de 40. Esta nos ayuda sobre todo en la interpretación. Bueno, vemos si está realmente adaptado y sobre todo la situación clínica, ¿no? Si está disminuido, podemos hablar de una hipoxia cerebral, una hiperactividad neuronal, y hay que empezar a ver el tratamiento, si hay que hipoventilar, un tratamiento de vasospasmo, un tratamiento de convulsiones, hipertermia. Por ejemplo, si está aumentado, podemos hablar de una hiperemia cerebral, zonas de infarto, muerte cerebral, si hay que hiperventilar o qué tipo de tratamiento tendríamos que dar, ¿no? Y obviamente este catéter se utiliza a nivel de la apófisis mastoides encima de la segunda vértebra cervical. Entonces, generalmente nos da muy buenos lineamientos, ¿no? Y aquí lo vemos, pues puede, en caso de una desaturación menor a 50, nos habla de un aumento de la presión intracraneal, nos dice que hay una disminución de la presión de dióxido de carbono menor a 28, hay una disminución de la presión sistólica, puede haber fiebre o convulsiones, puede ser vasospasmo cerebral, hipoxia cerebral, ¿no? Y esto nos genera precisamente que haya un aumento del flujo sanguíneo cerebral. Si está en un hiperflujo, obviamente hay una disminución importante en la función del flujo cerebral, aumenta el contenido de oxígeno arterial, y bueno, pues es importante que a la mejor inclusión esto nos pueda conducir a una muerte cerebral, ¿no? La parte del hidrocelograma, bueno, pues ya hablábamos un poquito que por un lado nos permite inclusive monitorear el famoso sueño que se habla en las unidades de cuidados intensivos, prevenir algún proceso de crisis convulsivas, por ejemplo, o detectarlo, ¿no? Sobre todo con la parte de las famosas aulas, ¿no? El control de la temperatura es importante en el gasto metabólico de los pacientes. Recordemos que el metabolismo cerebral aumenta de 5 a 7% por cada grado centígrado que aumenta la temperatura. Esto es muy importante, por lo tanto, estimamos tenerla entre 35 y 37, dependiendo si la medimos de manera central. Algunos efectos clínicos que nos pueden generar la temperatura: disminuye los requerimientos energéticos neuronales, disminuye la liberación de glutamato y serotonina, disminuye la presión intracerebral y altera la expresión de genes involucrados en la apoptosis. Inclusive podemos medirlo a través de algunas situaciones como sensores esofágicos de temperatura, y que bueno, aquí nos permite llevar al paciente a un buen pronóstico. Inclusive hay pacientes que los manejamos en una hipotermia inducida controlada, que bueno, pues sobre todo este tipo de sensor nos ayuda mucho, ¿no? Hablando de la microdiálisis, hablamos de un método que utiliza un sistema cerrado en el cual el tubo es fino con una membrana de diálisis, y que nos permite precisamente la transferencia pasiva de sustancias que cruzan la membrana y que nos generan un gradiente de concentración establecido entre el líquido de perfusión y el medio extracelular. La famosa PTO2 o la perfusión tisular de oxígeno nos permite precisamente conocer el balance entre el aporte de las necesidades de oxígeno cerebral. Es importante conocer el carácter local, los problemas de calibración, la influencia de temperatura cerebral o los hematomas iatrogénicos que pueden afectar en la medición precisamente de esta medida.
Habla de monitoreo de la presión intracraneana. Recordemos que existen diferentes catéteres que nos puedan ayudar a hacer la medición. Podemos tener estos de manera ventricular, intraparenquimatosa, epidural y subdural, que realmente ya no son tan usuales. Lo que encontramos más son los intraventriculares o los intraparenquimatosos, ¿no? Generalmente, algunas guías, por ejemplo, la de Brain Trauma, nos habla que debería monitorizarse a todos los pacientes con trauma craneoencefálico grave o potencial pronóstico, un Glasgow de 3 a 8, y un ataque anormal, sí o sí, deberíamos de monitorizarlos. También indicado en pacientes con trauma craneoencefálico severo, con un ataque normal, si es mayor a 2. En más de 40 años, con una alteración motora unilateral o bilateral, e inclusive hay algunas, si no me equivoco, el protocolo de Milán nos habla de que monitoreemos la presión intracraneana cuando exista una segunda tomografía que nos genere una evidencia de un daño. Algunas maniobras que nos pueden ayudar a que aumente la presión intracraneana y que debemos de controlar dentro del cuidado, la aspiración de secreciones. Recordemos que estas deben de ser adecuadas y valoradas realmente cuando realmente el paciente lo quiere. Una posición de la cama en cero, una cabeza flexionada contra el pecho, mantener de valsalva, tos o la hipercapnia, nos pueden generar esto, ¿no? También algunas situaciones como es el manejo del ruido. Recordemos que en general las terapias intensivas manejan el ruido que se genera en una terapia intensiva es similar al despegue de un avión. Entonces es importante aquí controlar estos factores del ruido y parte de ello es titular todas las alarmas que tenemos. De repente es imposible que tengamos servicios en donde suenan y suenan y suenan las alarmas porque no las titulamos. O sea, dejamos una alarma que está entre 110-80, por ejemplo, de TA, y que sabemos que el paciente jamás va a tener esa TA. Si yo conozco los objetivos de mi meta del cuidado, yo sé que mi presión la debo de manejar, un ejemplo, ¿no? En 90-60 o en 100-60, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente voy a titular mi alarma, saber que mi presión me indique si sube de 100 o si baja de 60, que son los parámetros que yo necesito, ¿no? Esto es muy importante porque de repente, les digo, en las terapias tenemos un sinfín de alarmas y pues obviamente van a sonar. Al contrario, esto me va a permitir, yo sé que si está por arriba de 100, ya está sonando una alarma. Si está por abajo de 60, pero estoy titulando acorde a las necesidades y requerimientos de mis pacientes. Entonces, esa es una parte muy importante que debemos de valorar en este tipo de pacientes. Bueno, este es un sistema de drenaje ventricular hidroestático que en algunas ocasiones, no precisamente yo les comentaba, tenemos el electrónico. Y entonces, bueno, aquí vemos la referencia anatómica entre la entrada de la oreja y la comisura del ojo. Entonces, es importante ver que esté alineado. O podemos buscar la medición a nivel de los dos ojos, ¿no? Aquí está el cilindro. Este es el cilindro que contiene el líquido que está drenando. Y aquí buscamos darle a este cilindro la presión máxima que estamos esperando, precisamente la PIC, ¿no? Por ejemplo, ellos están buscando una PIC objetivo aproximadamente de 15 milímetros de mercurio, que es donde colocan este sistema. Y entonces esto nos permite, en el momento en que esta columna de sangre nos rebasa los 15 milímetros de mercurio, lo que va a hacer es drenar automáticamente a nuestro sistema hidrostático. Entonces esto nos va a permitir saber si estamos controlando o no a los pacientes, ¿no? Entonces, estos son sistemas, mira, por ejemplo, aquí este paciente debe estar como en 13 más o menos, ¿no? Entonces, estos, les digo, cuando rebasa, generalmente nos lleva al sistema. Y inclusive este sistema tiene un segundo drenaje que nos permita, miren, aquí está, un sistema de recolección, que esto nos permite ese reservorio para poder hacer un drenaje adecuado, ¿no? Entonces, a lo mejor a las 24 horas, para no estar manipulando, podemos hacer ya un drenaje completo del sistema de reservorio. Entonces, estos sistemas, si bien los damos, son los famosos hidroestáticos, a veces son los que contamos. Entonces, es importante ver que en realidad esté alineado, que esté a la altura de la presión pico que nosotros queremos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, que en este caso el catéter está adecuadamente asegurado y que tengan el menor movimiento posible para evitar que se genere alguna extracción accidental en este tipo de drenajes, ¿no?
Aquí, por ejemplo, obviamente la llave la tenemos que poner en cero como una parte de donde sabemos que va a evaluar o de donde tenemos que partir, ¿no? Siempre nuestro sistema tiene que partir a partir de cero y ya de ahí podremos nosotros hacer toda la parte de conocer el manejo de estas presiones. La verdad es que estos videos nos ayudan mucho, sobre todo en conocer cómo manejar este tipo de sistemas, porque de repente los vemos y los vemos con muchas, dirían algunos colegas, con muchas mangueritas y no sabemos cómo colocarlos y a qué nivel o a qué altura debe de estar colocado, similar a la cabeza del paciente. Entonces es muy importante. La parte de la hipotermia inducida controlada, bueno, nos ayuda a atenuar el daño metabólico, reducir la isquemia cerebral, a prevenir el daño cerebral secundario, a eliminar la hipertermia. Bueno, pues es importante ver si no son por datos de alguna patología como puede ser una sepsis, ¿no? Algunos casos especiales es importante cuando nos enfrentamos a algún tipo de pacientes como estos, en donde a lo mejor el paciente, aparte de tener un monitoreo multimodal, aparte lo tenemos con este tipo de sistemas como puede ser una tracción a través de un halo cefálico, sobre todo cuando hay fracturas a nivel cervical, y que estos pacientes tienen una polea y que tienen un contrapeso para hacer la tracción. Bueno, pues es importante la movilización y el manejo de este tipo de pacientes. A veces esto se complica porque a veces inclusive ya son pacientes posoperados que traen el halo cefálico más aparte el tipo de drenajes. Es importante conocer este tipo de sistemas y unidireccionales. Vemos aquí, por ejemplo, cuando están haciendo la movilización de un paciente, el tener este tipo de aditamentos no quiere decir que no podamos movilizarlo, ¿no? Sabemos que un paciente neurológico generalmente se moviliza lo menos que se puede para evitar los aumentos, por ejemplo, de la presión intracraniana, ¿no? Pero cuando se requiere, tenemos que buscar que alguien ponga en punto cero, como lo vemos en la imagen inferior, la cabeza del paciente para que no genere un daño en el halo cefálico y que no levantemos jamás la pesa, porque lo contrario vamos a hacer una descompresión y pues ahí vamos a matar literalmente al paciente, ¿no? Bueno, yo les hablaba que es muy extenso el tema, hablar de monitoreo multimodal. Ya para finalizar y apegarme a los 40 minutos que me dieron, les quiero agradecer e invitarlos por parte de la Federación Latinoamericana a nuestro siguiente congreso, que va a ser del 22 al 25 de noviembre de manera presencial. La sede es el Hotel Radisson, Hotel Américas, y esperamos que nos acompañen en Costa Rica. Les dejo nuestras redes sociales de la Federación, invitarlos a que nos sigan. Cada mes hacemos una sesión académica, que es 5 de la tarde hora Costa Rica, a través de Facebook Live. Este mes hablaremos el 22 sobre sepsis. Les agradezco mucho su atención.